Antonio Gramsci fue un político, pedagogo, filósofo y teórico marxista italiano. Nació de una familia humilde en la isla de Cerdeña, una región de Italia tradicionalmente ignorada por el gobierno. Gramsci era un estudiante brillante y ganó un premio que le permitió estudiar en la Universidad de Turín, donde se familiarizó con la literatura. Turín estaba en proceso de industrialización y las fábricas de Fiat y Lancia estaban reclutando obreros de las regiones más pobres. Los sindicatos ya estaban establecidos y se estaban dando los primeros conflictos sociales. Gramsci estuvo muy involucrado en esos eventos. Frecuentaba círculos socialistas y se asociaba con emigrados de Cerdeña. Ingresa en 1914 al Partido Socialista Italiano y rápidamente adquirió fama por sus escritos políticos y periodísticos en periódicos izquierdistas como l'Avanti, órgano oficial del Partido Socialista. Fundó el diario L'Ordine Nuovo, reseña semanal de cultura socialista, en 1919 y colaboró en la revista La Cita Futura. Participa en el movimiento de los consejos de fábrica de Turín en 1919-1920. Junto con disidentes del PSI, encabezados por Amadeo Bordiga, forman la base del Partido Comunista Italiano el 21 de enero de 1921. Gramsci se convirtió en líder del partido desde su creación. En 1922, Gramsci representó al PSI en una reunión de la Komintern en la Unión Soviética, donde conoció a su esposa Julia Schurz, una joven violinista con quien Gramsci tendría 2 hijos. Su misión en la Unión Soviética coincidió con el ascenso del fascismo en Italia, y Gramsci regresó con instrucciones para unir a los partidos de izquierda contra el fascismo. El 8 de noviembre de 1926 fue detenido y encarcelado por orden de Mussolini, a pesar de gozar de inmunidad parlamentaria, y fue llevado a la famosa prisión de Roma Regina Coeli. De inmediato fue sentenciado a 5 años de confinamiento en la isla remota de Ústica. Al año siguiente fue condenado a 20 años de cárcel. Murió en Roma a los 46 años de edad, poco después de salir de prisión. Está enterrado en el llamado cementerio protestante de Roma. En prisión escribió 30 libretas de historia y análisis, conocidos como los cuadernos de la cárcel, que incluyen su recuento de la historia italiana y el nacionalismo, así como ideas sobre teoría marxista, teoría educativa y de crítica. Las relaciones de poder. El principal objeto de reflexión que quitó el sueño a Gramsci desde su juventud hasta su madurez es el problema del poder. Al analizar el problema de poder, Gramsci realizó una de las grandes innovaciones en la teoría y la filosofía política del siglo XX. Más de 4 décadas antes de que Michel Foucault formulara su conocida y celebrada académicamente tesis, según la cual el poder no reside en el aparato de Estado, no es una cosa, sino que son relaciones. Antonio Gramsci, con menor reconocimiento académico, había llegado a una conclusión análoga. El italiano, retomando las reflexiones de Lenin sobre las condiciones de una situación revolucionaria, redactó uno de los pasajes fundamentales de los cuadernos de la cárcel: Análisis de situación y relaciones de fuerza. Cuaderno número 13, 1932-1934. Allí, Gramsci separa amarras del marxismo catastrofista, según el cual de la crisis económica del capitalismo surgiría, como por arte de magia, la revolución socialista. El capitalismo jamás se derrumba solo, piensa Gramsci, hay que derrocarlo. Para eso hace falta un sujeto organizado que intervenga.
que sea activo, que no espere pasivamente la crisis como quien espera que caiga una fruta madura de un árbol. ¿Cómo puede intervenir el sujeto? Políticamente. Pero la intervención política no se realiza en el aire, sino a partir de determinadas relaciones de poder y de fuerza, porque el poder no es una cosa, sino que son relaciones. La modificación de las relaciones de fuerza debe partir de una situación económica objetiva, pero jamás se detiene allí. Si no se logra pasar al plano político general, donde se trasciende la inmediatez económica corporativa, pasaje que Gramsci denomina catarsis, todo intento revolucionario va al fracaso. Esa fue la principal enseñanza que Gramsci extrajo de la derrota de los consejos obreros de Turín en 1920. La hegemonía. Gramsci se conoce principalmente por la elaboración del concepto de hegemonía y bloque hegemónico, así como por el énfasis que puso en el estudio de los aspectos culturales de la sociedad, la llamada superestructura en el marxismo clásico, como elemento desde el cual se podía realizar una acción política y como una de las formas de crear y reproducir la hegemonía. Conocido en algunos espacios como el marxista de las superestructuras, Gramsci atribuyó un papel central al agenciamiento de infraestructura-superestructura, a partir del concepto de bloque hegemónico. Infraestructura. Base real de la sociedad que incluye fuerzas de producción y relaciones sociales de producción. Superestructura. Ideología, constituida por las instituciones, sistema de ideas, doctrinas y creencias de una sociedad. Según ese concepto, el poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases sometidas en el modo de producción capitalista no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos del Estado. En este caso, el poder sería relativamente fácil de derrocar. Bastaría oponerse una fuerza armada equivalente o superior que trabajara para el proletariado. Dicho poder está dado fundamentalmente por la hegemonía cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. A través de estos medios, las clases dominantes educan a los dominados, para que éstos vivan su sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y conveniente, inhibiendo así su potencialidad revolucionaria. Así, por ejemplo, en nombre de la nación o de la patria, las clases dominantes generan en el pueblo el sentimiento de identidad con aquellas, de unión sagrada con los explotadores, en contra de un enemigo exterior y en favor de un supuesto destino nacional. Se conforma así un bloque hegemónico que amalgama a todas las clases sociales en torno a un proyecto burgués. Al reflexionar sobre la hegemonía, Gramsci advierte que la homogeneidad de la conciencia propia y la disgregación del enemigo se realiza precisamente en el terreno de la batalla cultural. He allí su increíble actualidad para operar en las condiciones abiertas por el capitalismo tardío. Él no se adentra en la reflexión sobre la cultura para intentar legitimar la gobernabilidad del capitalismo, sino para derrocarlo. En Gramsci, la noción de cultura está planteada en términos de la lucha por establecer la hegemonía social, por tanto, como un campo en disputa en cuyo funcionamiento intervienen las distintas instituciones. En este sentido, es que integra en su reflexión la expresión de sociedad civil y señala:
Hay que distinguir entre la sociedad civil tal como la entiende Hegel y en el sentido en que la expresión se utiliza a menudo en estas notas, o sea, en el sentido de hegemonía política y cultural de un grupo social sobre la entera sociedad, como contenido ético del Estado. Por lo tanto, la cultura queda erigida en el centro de una tensión entre mecanismos de dominación y resistencia. La aprehensión de los contenidos ideológicos en una cultura no consiste sino en captar, en un contexto determinado, qué hay en los sistemas de valores, en las representaciones que entrañan, que actúan como impulso de los procesos de resistencia o aceptación del mundo social tal como es. ¿Qué es, pues, la hegemonía para Gramsci? No es un sistema formal cerrado, absolutamente homogéneo y articulado. Estos sistemas nunca se dan en la realidad práctica, solo en el papel. Por eso son tan cómodos, fáciles, abstractos y disecados, pero nunca explican qué sucede en una sociedad particular determinada. La hegemonía, por el contrario, es un proceso que expresa la conciencia y los valores organizados prácticamente por significados específicos y dominantes en un proceso social vivido de manera contradictoria, incompleta y hasta muchas veces difusa. En una palabra, la hegemonía de un grupo social equivale a la cultura que ese grupo logró generalizar para otros segmentos sociales. La hegemonía es idéntica a la cultura, pero es algo más que la cultura, porque además incluye necesariamente una distribución específica de poder, jerarquía y de influencia. Como dirección política y cultural sobre los segmentos sociales aliados, influidos por ella, la hegemonía también presupone violencia y coerción sobre los enemigos. Por último, la hegemonía nunca se acepta de forma pasiva. Está sujeta a la lucha, a la confrontación, a toda una serie de tironeos. Por eso, quien la ejerce debe todo el tiempo renovarla, recrearla, defenderla y modificarla, intentando neutralizar a su adversario, incorporando sus reclamos, pero desgajados de toda su peligrosidad. Entonces, al reflexionar analíticamente sobre las relaciones de poder y de fuerza que caracterizan a una situación, Gramsci parte de una relación económica objetiva, para pasar luego a la dimensión específicamente política y cultural donde se construye la hegemonía. La conclusión a la que llega Gramsci en los cuadernos de la cárcel, visualizando las relaciones de fuerza en un conjunto, es la siguiente. Se puede decir, por lo tanto, que todos estos elementos son la manifestación concreta de las fluctuaciones de coyuntura, del conjunto de las relaciones sociales de fuerza, en cuyo terreno tiene lugar el paso de estas a relaciones políticas de fuerza para culminar en la relación militar decisiva. Por lo tanto, en el pensamiento de Gramsci, economía, política, cultura y guerra son tres momentos internos de una misma totalidad social. Son grados y niveles diversos de una misma relación de poder que puede resolverse tanto en un sentido reaccionario o en un sentido progresivo mediante una revolución. El Estado y la sociedad civil. La teoría de la hegemonía de Gramsci está ligada a su concepción del Estado capitalista, que controla mediante la fuerza y el consentimiento. El Estado no debe ser entendido en el sentido estrecho de gobierno. Gramsci más bien lo divide entre la sociedad política,
que es la arena de las instituciones políticas y el control legal constitucional. Y la sociedad civil, que se ve comúnmente como una esfera privada o no estatal y que incluye a la economía. La primera es el ámbito de fuerza y la segunda el de consentimiento. Sin embargo, Gramsci aclara que la división es meramente conceptual y que las dos pueden mezclarse en la práctica. Gramsci afirma que bajo el capitalismo moderno, la burguesía puede mantener su control económico, permitiendo que la esfera política satisfaga ciertas demandas de los sindicatos y de los partidos políticos de masas de la sociedad civil. Así, la burguesía lleva a cabo una revolución pasiva. La revolución pasiva. Desde Marx y Engels hasta Lenin, Trotsky y Mao, desde Mariátegui hasta el Che Guevara y Fidel, gran parte de las reflexiones de los marxistas sobre la lucha de clases han girado en torno a la necesidad de asumir la iniciativa política por parte de los trabajadores y el pueblo. Pero, ¿qué sucede cuando la iniciativa la toman nuestros enemigos? ¿Qué hacer cuando los segmentos hegemónicos de la burguesía intentan, con medidas progresistas, ponerse a la cabeza de los cambios para desarmar, dividir y neutralizar a los más intransigentes y radicales? Gramsci elaboró una categoría, la revolución pasiva. La tomó de historiadores italianos, pero le dio otro significado. La revolución pasiva es para Gramsci una revolución-restauración, o sea, una transformación desde arriba por la cual los poderosos modifican lentamente las relaciones de fuerza para neutralizar a sus enemigos de abajo. Mediante la revolución pasiva, los segmentos políticamente hegemónicos de la clase dominante y dirigente intentan meterse en el bolsillo a sus adversarios y opositores políticos incorporando parte de sus reclamos, pero despojados de todo peligro revolucionario. ¿Cómo enfrentar esa iniciativa? ¿De qué manera podemos descentrar esa estrategia burguesa? La respuesta no está en un libro, la tiene que dar el movimiento popular. Resulta relativamente fácil identificar a nuestros enemigos cuando ellos adoptan un programa político de choque o represión, pero el asunto se complica cuando los sectores de poder aplican medidas progresistas. En esos momentos, navegar en el tormentoso océano de la lucha de clases se vuelve más complejo y delicado. Siguiendo la línea de Maquiavelo, argumenta que el príncipe moderno, el Partido Revolucionario, es la fuerza que permitirá que la clase obrera desarrolle intelectuales orgánicos y una hegemonía alternativa dentro de la sociedad civil. Para Gramsci, la naturaleza compleja de la sociedad civil moderna implica que la única táctica capaz de minar la hegemonía de la burguesía y llevar al socialismo es una guerra de posiciones, análoga a la guerra de trincheras. La guerra en movimiento o ataque frontal llevado a cabo por los bolcheviques fue una estrategia más apropiada a la sociedad civil primordial existente en la Rusia zarista. A pesar de su afirmación de que la frontera entre las dos es borrosa, Gramsci alerta contra la adoración al Estado que resulta de identificar a la sociedad política con la sociedad civil. Él cree que la tarea histórica del proletariado es crear una sociedad regulada y define al Estado que tiende a desaparecer, como el pleno desarrollo de la capacidad de la sociedad civil para regularse a sí misma. Los intelectuales y la educación. Gramsci estudió extensamente el papel de los intelectuales en la sociedad. Afirmó por un lado que todos los hombres son intelectuales, en tanto que todos tenemos facultades intelectuales y racionales.
pero al mismo tiempo consideraba que no todos los hombres juegan socialmente el papel de intelectuales. Según Gramsci, los intelectuales modernos no son simplemente escritores, sino directores y organizadores involucrados en las tareas prácticas de construir la sociedad. También distinguía entre la inteligencia tradicional, que se ve a sí misma erróneamente como una clase aparte de la sociedad, y los grupos de pensadores que cada clase social produce orgánicamente de sus propias filas. Dichos intelectuales orgánicos no se limitan a describir la vida social de acuerdo a reglas científicas, sino más bien expresan, mediante el lenguaje de la cultura, las experiencias y el sentir que las masas no pueden articular por sí mismas. La necesidad de crear una cultura obrera se relaciona con el llamado de Gramsci por una educación capaz de desarrollar intelectuales obreros, que compartan la pasión de las masas. Su sistema educativo puede ser definido dentro del ámbito de la pedagogía crítica y la educación popular, teorizado y practicado más contemporáneamente por el brasileño Paulo Freire. Gramsci es un historicista que cree que la verdad es históricamente variable, relacionada con la conciencia de la clase social más progresista de una determinada época. Objetividad, dice, siempre significa humanamente objetivo. De esta manera, sistemáticamente acentúa este carácter historicista de su mirada. Si es verdad que la historia universal es una cadena de los esfuerzos que ha hecho el hombre por liberarse de los privilegios, de los prejuicios y de las idolatrías, no se comprende por qué el proletariado, que quiere añadir otro eslabón a esa cadena, no ha de saber cómo y por qué y por quién ha sido precedido y qué provecho puede conseguir de ese saber. Es este mismo sentido de la historia el que le va a permitir integrar el concepto de filosofía práctica, y que en Gramsci implica una suerte de igualdad o ecuación entre filosofía y política, entre pensamiento y acción, o sea, a una filosofía de la práctica. Para Gramsci, todo es político, incluso la filosofía o las filosofías, y la única filosofía es la historia en acto, o sea, la vida misma. Según Gramsci, ¿qué significa el concepto de hegemonía? El concepto de hegemonía significa que el poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases sometidas en el modo de producción capitalista no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos del Estado. Dicho poder está dado fundamentalmente por la hegemonía cultural, que las clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. En el pensamiento de Gramsci, economía, política, cultura y guerra son tres momentos internos de una misma totalidad social. Son grados y niveles diversos de una misma relación de poder que puede resolverse tanto en un sentido reaccionario o en un sentido progresivo mediante una revolución. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad política y la sociedad civil? Según Gramsci, el Estado no debe ser entendido en el sentido estrecho de gobierno. Gramsci más bien lo divide entre la sociedad política, que es la arena de las instituciones políticas y el control legal constitucional, y la sociedad civil, que se ve comúnmente como una esfera privada o no estatal y que incluye a la economía.
La primera es el ámbito de fuerza y la segunda el de consentimiento. ¿En qué consiste la revolución pasiva? La revolución pasiva es para Gramsci una revolución-restauración, o sea, una transformación desde arriba, por la cual los poderosos modifican lentamente las relaciones de fuerza para neutralizar a sus enemigos de abajo. Mediante la revolución pasiva, los segmentos políticamente hegemónicos de la clase dominante y dirigente intentan meterse en el bolsillo a sus adversarios y opositores políticos, incorporando parte de sus reclamos, pero despojados de todo peligro revolucionario. ¿Cuál es el papel de los intelectuales en la sociedad? Gramsci afirmó por un lado que todos los hombres son intelectuales, en tanto que todos tenemos facultades intelectuales y racionales. También distinguía entre la inteligencia tradicional, que se ve a sí misma erróneamente como una clase aparte de la sociedad, y los grupos de pensadores que cada clase social produce orgánicamente de sus propias filas. Dichos intelectuales orgánicos no se limitan a describir la vida social de acuerdo a reglas científicas, sino más bien expresan, mediante el lenguaje de la cultura, las experiencias y el sentir que las masas no pueden articular por sí mismas.